Las palabras tienen su valor dentro de su contexto. Es por ello que se dice, sacar el texto de su contexto se hace un pretexto. Uno puede aislar un texto de su contenido para sacar un significado distinto a lo que realmente quiso decir el escritor o lo que dijo alguien. Pero al ser analizada objetivamente, honestamente, se le puede dar el verdadero sentido. Como dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a analizar lo que está escrito en Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es un contexto. Ahora analicemos en el mismo libro de los Efesios lo que dice en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A pesar de que se está en el mismo libro, son contextos distintos y no hay forma lógica, sensata, honesta, decir que tienen el mismo sentido o significado. Pero esto es lo que dice David Diamond. No pueden haber apóstoles en este tiempo ni profetas, porque los apóstoles y los profetas de la Biblia, los verdaderos, ya colocaron el fundamento, fundaron la iglesia. Ya, punto, se acabó. Hicieron la doctrina de la iglesia. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y no estoy hablando de los picapiedras, estoy hablando de la Biblia. Los apóstoles bíblicos escribieron epístolas. Y esto dice un amigo de nombre Edgar Escobar en un vídeo titulado ¿Cómo convertirse en apóstol? En su canal YouTube de nombre Biblia Libre. Consideramos que el canon de la Escritura está cerrado, también los apóstoles, porque el propósito de ellos era traer la revelación directa y el canon de la Escritura. Entonces no podemos considerar, no podemos decir que ellos están actualmente fungiendo como lo hacían los 12, así reciban el título de apóstol. Nombramientos en la antigüedad solamente existían dos: obispo, que quiere decir anciano, y diácono. Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos, obispo y diácono, no más. Pero hoy en día queremos nombrarnos de todo. Hoy queremos ser apóstoles, profetas, arcángeles, una cantidad de cosas que uno dice, ¿no será más bien ganas de tener posición y poder y autoridad? ¿No será más bien que estos señores quieren poder enseñorearse sobre la iglesia que no es de ellos sino de Jesucristo? Si hay alguna duda de esto, también lo dice así. Dios en Apocalipsis 21:14, además de Efesios 2:20, nos confirma que ellos existieron para comenzar la iglesia, para su momento fundacional. Ahora, entonces, ¿por qué Efesios 4:20 dice
y habla y menciona profetas y apóstoles, y además de pastores, maestros y evangelistas. Porque lo que nos está hablando es de las funciones, está hablando es de misiones dentro de la iglesia, de funciones que muchos de nosotros cumplimos. El profeta no es el que anuncia el futuro hoy en día. La misma palabra dice que la profecía sea para edificación, consolación y exhortación. El apóstol no es el que tiene autoridad como los 12. El apóstol es simplemente el enviado. Eso significa desde el hebreo y desde el griego, el enviado. Un hombre enviado a predicar. En ese sentido, todos nosotros somos apóstoles. Por eso se mencionan otros apóstoles, o se le dice a Bernabé, que fue escogido para el apostolado, y a varios otros personajes en el Nuevo Testamento. Pero no estaban dentro de los 12, ni tenían la autoridad de los 12, ni tenían autoridad sobre muchas iglesias como se dice hoy en día. David Diamond dijo que, abro comillas, no pueden haber apóstoles en este tiempo, ni profetas, porque los apóstoles y profetas de la Biblia, los verdaderos, ya colocaron el fundamento, fundaron la iglesia, ya punto, se acabó. Hicieron la doctrina de la iglesia, cierro comillas. Y esto fue lo que dijo el amigo Edgar Escobar en su primera grabación. Abro comillas. Si consideramos que el canon de las escrituras está cerrado, también los apóstoles, porque el propósito de ellos era traer la revelación divina y el canon de las escrituras. Cierro comillas. Luego dice en la segunda grabación, abro comillas, en Apocalipsis 21:14, además de Efesios 2:20, nos confirman que ellos existieron para comenzar la iglesia, para su momento fundacional. Ahora, ¿por qué Efesios 4:20 dice y habla y menciona profetas y apóstoles, y además de pastores y maestros y evangelistas? Porque lo que nos está diciendo, porque lo que nos está hablando es de las funciones. Está hablando de misiones dentro de la iglesia, de funciones que muchos de nosotros cumplimos. Cierro comillas. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. En otro programa, si el Señor lo permite, estaremos tocando otras cosas que dijo en estas grabaciones que merecen ser respondidas. Vamos primero a lo dicho por el amigo David Diamond. Según él, no pueden haber apóstoles y profetas porque ya los 12 colocaron el fundamento, fundaron la iglesia e hicieron la doctrina. Eso lo dice basado a lo que está escrito en Efesios 2:20 al 22. En ese contexto digo, amén, amén, totalmente de acuerdo. Pero ese es el contexto de Efesios 2:20 al 22. Pero no es el contexto de Efesios 4, versos 7 al 13. Efesios 2:20 al 22 no contradice ni desarmoniza a Efesios 4, 7 al 13, porque, repito, son contextos diferentes. Uno no nulifica ni contradice al otro. Según el principio de no contradicción que dice, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o se destruyen entre sí. De igual forma, esta respuesta cabe también para el amigo Edgar Escobar. No hay contradicción en Efesios capítulo 2 y capítulo 4 porque simplemente son contextos diferentes. Pero ellos, con la interpretación que dan del capítulo 2, rechazan y dan una visión sesgada de lo que dice en el capítulo 4. Analicemos el contexto del capítulo 2. Esto se refiere al grupo primigenio de escogidos por el Señor Jesús. Nosotros le conocemos como los 12 apóstoles. Estos fueron llamados, escogidos por el Señor Jesús para que estuvieran con Él durante su ministerio terrenal.
partiendo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Ellos presenciaron y aprendieron directamente del Señor. Ellos no tenían que inventar o crear alguna doctrina. Ellos nada más debían transmitir con fidelidad lo que el Señor Jesús enseñó y ordenó. Cuando se habla de fundamento, no quiere decir que ellos crearon la doctrina, sino que de ellos partió la enseñanza dada por nuestro gran maestro. Ellos, los 12 apóstoles, eran los idóneos, únicos, capacitados para transmitir la verdadera y fiel enseñanza del Señor Jesús. Alguien que no estuvo acompañándolo no podía edificar realmente sobre el fundamento de Jesucristo, quien es la principal piedra de ángulo. Los que no estuvieron presentes, no les quedaría otro camino que inventar, crear algo porque no supieron con exactitud lo que el Señor enseñó. Es por ello que el canon del Nuevo Testamento se basa en lo dicho por los 12 apóstoles o lo que ellos avalaron, nada más. El apóstol Pablo reconoce que él transmite una enseñanza que no salió de él. Escuche bien, transmite una enseñanza que no salió de él. El apóstol Pablo tan solo fue un receptor de lo que salió de los 12 apóstoles y luego la transfirió a sus discípulos. Por tanto, él no era parte del fundamento dado por los apóstoles, en el sentido que no supo con exactitud lo que Jesús enseñó, sino que él tuvo que ser enseñado. Los amigos Diamond y Escobar reconocen que Pablo fue apóstol, pero ellos no reconocen que hubieron más de 12 apóstoles. Y si Pablo no pudo establecer el fundamento, sino que fue uno que prosiguió la cadena, entonces sí hubo más de 12 apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo empieza a transmitirle a los corintios una tradición teológica que él mismo había recibido de otros. En griego es la palabra paradosis. La unidad literaria de esta tradición se halla en los versículos 3 al 8. Los verbos empleados por el apóstol en el verso 3 son paralambaneis, que significa recibir, y paradidonai, que significa remitir. Son los que clásicamente aluden al sistema antiguo de los judíos. Repito, son los que clásicamente aluden al sistema antiguo de los judíos en la comunicación de una tradición en la cual se espera que haya una repetición fiel y una subsecuente memorización de parte de los oyentes. La expresión en primer lugar es un poco ambigua y puede significar prioridad o en el tiempo o en importancia. Probablemente el apóstol utilice esa expresión con el último sentido, de importancia. Por el uso de los dos verbos ya mencionados,
Pablo indica a los corintios que él mismo no originó la tradición. Repito, Pablo indica a los corintios que él mismo no originó la tradición, sino que es uno dentro de la cadena de transmisores de ella. Una cosa que sí llama la atención es que en esta instancia no se reclama que la tradición haya sido recibida del Señor, como en 1 Corintios capítulo 11 verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Se ha observado a menudo que este texto parece estar en conflicto con lo dicho en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En esa ocasión, el apóstol estaba muy tajante y enfático en su negación de haber recibido su evangelio de otro hombre, ni tampoco se le había enseñado. A los Gálatas firmemente expresó que su evangelio lo había recibido del mismo Señor. El supuesto conflicto, escuche bien, le doy énfasis, el supuesto conflicto que aparece en 1 Corintios 15:3 y Gálatas 1, 11 y 12, bien puede ser más aparente que real. Repito, bien puede ser más aparente que real. El caso es que para Pablo, ambos modos de recepción del Evangelio son ciertos, no hay contradicción. Los contextos inmediatos de ambas situaciones y los propósitos del apóstol bien puede explicarse sobre la supuesta diferencia. La revelación inmediata en el camino a Damasco llevaría a Saulo de Tarso a declarar la misma esencia del Evangelio, que es Jesús es el Señor. Esta convicción no le fue comunicada por ningún hombre. Repito, esta convicción no le fue comunicada por ningún hombre. Aquí cabe lo de Gálatas 1, 11 y 12. Pablo no recibió el evangelio por predicación de hombre alguno, sino porque Cristo mismo se le presentó en el camino a Damasco. Ese es el contexto de Gálatas 1, 11 y 12. En cambio, todo lo relacionado con la vida, las enseñanzas, la pasión de Jesús, lo aprendería con otros que sí habían sido testigos oculares, o sea, los 12 apóstoles. Acá el punto de origen de la tradición no parece importar tanto como el contenido de la tradición misma. Este contenido refleja el evangelio predicado por el apóstol misionero. Este evangelio se resume en 4 frases cortas que comienzan en español con la palabra que. Este formato también refleja la transmisión de una tradición. Las 4 frases son: que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a Pedro y después a los 12. Veámoslas en sus respectivos textos consecutivos. Si Pablo no fue de los 12 y tuvo que recibir el fundamento dado por los apóstoles, y si alguien reconoce que fue apóstol, es admitir que hubo más de 12 apóstoles. Ahora analicemos el contexto de Efesios capítulo 4 versos 7 al 13. Allí habla que Jesús subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Repito, dio dones a los hombres.
con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuáles eran esos dones que fueron dados para la obra del ministerio? He ahí en donde aparecen esos dones cuando dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pueden ver que Efesios 2 del 20 al 22 y Efesios 4 del 7 al 13 son contextos distintos y, por ende, no se contradicen. En Efesios 2, 20 al 22 habla que la enseñanza y doctrina debe ser la que transmitieron los apóstoles. Pero en Efesios 4, del 7 al 13, habla que a la iglesia se le entregó 5 dones o ministerios. Entre ellos está el ministerio de apóstol. No por ello se debe interpretar que ese ministerio está en la misma altura, jerarquía, autoridad de los 12 apóstoles. Porque en Efesios 2 habla de la fundación en cuestión de enseñanza, doctrina impartida desde los 12 apóstoles, también nos refiere el nacimiento de la iglesia. Pero en Efesios 4, del 7 al 12, nos habla que en la iglesia hay dones con el propósito de perfeccionar la obra del ministerio. Y es por ello que podemos encontrar en el Nuevo Testamento que aparte de los 12, se les llamó apóstoles a otras personas fuera de ellos. Entre ellos, el mismo Pablo, que no figuraba entre los 12. ¿Alguien puede negar que Pablo fuera apóstol? Santiago, el hermano del Señor, fue apóstol y así lo reseña la Biblia. Y tuvo tal autoridad que presidió el primer concilio cristiano en la historia. Bernabé fue apóstol, Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Andrónico y Junias fueron apóstoles. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:6 habla en plural de que algunos que le acompañaban eran apóstoles de Cristo. Pablo pone en la misma condición de apóstol a Apolos, Primera de Corintios capítulo 4 verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay más que fueron llamados apóstoles. Esto concuerda, armoniza perfectamente en el contexto de Efesios 4, 7 al 13. Con demostrar que existen apóstoles como ministerio, como oficio, no en el sentido fundacional de Efesios 2, 20 al 22, entonces podemos decir que eso lo respalda la Biblia. Entonces, sí hay apóstoles en un contexto de la Biblia. No se puede negar, execrar, desaparecer una palabra o un oficio o ministerio, porque en los últimos tiempos se ha tergiversado de su verdadero sentido. Lo que hay que hacer es combatir la tergiversación del significado que ahora se le quiera dar. Pero desaparecer una palabra o un ministerio para tratar de refutar algo que se ha tergiversado no es la manera honesta de combatirla. También es irrespetar a la Biblia
su autoridad cuando se cae en evidente contradicción. El amigo Edgar Escobar trata de minimizar, banalizar a Efesios 4, 7 al 13, con decir que son simplemente funciones que cualquiera en la iglesia puede cumplir. Yo pregunto, ¿y qué? Sea en funciones o ministerio y no en el sentido fundacional, es válido el término apóstol, y eso es lo resaltante, que en algún contexto se puede aplicar en el tiempo de gracia el término apóstol. El título del programa, Edificados sobre fundamento de los apóstoles, y quien les habló, su amigo Omar Duareb.